Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice de la manera siguiente. Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Quiero hacer una oración, Padre. En el nombre de Jesús, te ruego que añadas una bendición poderosa en la meditación de tu palabra esta mañana. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, para que podamos recibir de ti, Señor, la enseñanza, la instrucción y la corrección de vida. Dios, en el nombre de Cristo, quédate con nosotros de principio a fin. Tu nombre alabamos por siempre. Amén. Bueno, quisiera pues comenzar diciendo que todos los que estamos acá, eso para quitar todo prejuicio, ¿no? Todos, por naturaleza humana, tenemos concupiscencias, todos. Pero en Cristo nosotros podemos llegar a controlar esa concupiscencia. Entonces, eso es lo que quisiéramos tratar hoy. Lo voy a hacer despacio porque quiero que vayamos aprendiendo también. Sí, son temas que muchas veces pasamos por alto o los mencionamos nada más en las predicaciones y toda la cuestión, ¿no? Pero hoy quisiera desglosar un poco la concupiscencia. Y para los que se están preguntando, hermano, y esa concupiscencia, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Quién se la inventó? La palabra concupiscencia en sí, pues, es muy sencilla. Algunos la interpretan como deseo. Pero en sí, en el ambiente bíblico, la palabra concupiscencia es un anhelo exagerado de satisfacer los deseos terrenales. Y esto, pues, alejado de lo espiritual, ¿verdad? Y lo que tenga que ver con lo de Dios, ¿no? Es decir, que si yo tengo mi concupiscencia al pie de a flor de piel, ¿verdad? Esa concupiscencia va a hacer que yo satisfaga todos mis deseos, aún en contra de lo que Dios ha establecido. Y muchos de nosotros pues hemos vivido esas etapas. Pero Santiago va a decirnos aquí y nos va a recordar que todos vamos a ser tentados también, de alguna forma. Es decir, todos los días nosotros somos tentados. De una u otra forma somos tentados. Y no solamente somos tentados por el maligno, porque ya vamos a ver que sí, Satanás tiene mucho que ver en las tentaciones. Pero también somos tentados a través de nuestra propia naturaleza y de nuestra mente con todos los recuerdos y todas las experiencias vividas. También nos juegan una mala pasada, ¿no? Es decir, que si nosotros hemos alimentado nuestra mente con muchas cosas pecaminosas, pues la mente va a estar recordándonos y nos va a estar exigiendo volvernos a conectar con esas cosas que en algún momento nos causaron placer fuera de la voluntad de Dios, pero que también sabíamos que no estaban correctas. Entonces Santiago dice de que si alguno es tentado, pues no diga que Dios lo está tentando, ¿no?
En primer lugar, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Dios va a tentar a alguien, ¿verdad? Y podría ser uno decir, ay, hermano, sí, ¿cómo le voy a decir que Dios está tentando? Hay gente que sí. Hay gente que dice que Dios lo está tentando. Ay, hermano, mira qué tentación la que me puso Dios. No, en ningún momento. Dios no va a hacer eso. Entonces son dos momentos en los que nosotros pasamos. Es con la carne, ¿sí? Con Satanás, a la par, donde estamos luchando todos los días. Todos los días. Entonces Santiago dice que es bienaventurado todo aquel que aprende a soportar esa tentación, es decir, que pueda pasar más adelante y que resiste la prueba y que por eso es premiado, ¿no? Pero en el versículo 13 dice que cuando alguno es tentado, que no diga que es tentado por parte de Dios. Versículo 14, sino que cada uno, dice, es tentado. ¿Cómo? Cuando de su propia concupiscencia, oiga bien, propia, quiere decir que cada uno tiene su concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia juega un papel difícil en la vida del ser, sobre todo el ser cristiano, porque antes de nosotros ser cristianos, pues no teníamos ninguna lucha, ¿verdad? No teníamos ninguna preocupación para darle rienda suelta a todas nuestras pasiones y deseos, ¿no? Ahora en Cristo es que nosotros queremos reprimir todas esas cosas, porque sabemos que no van, no concuerdan. El problema es que muchas veces lo hemos intentado hacer solo. Solos hemos querido caminar en la vida, hemos intentado hacer algo y hemos fracasado. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pues, pero las veces que nos hemos propuesto no hacer algo malo, terminamos haciéndolo. Pero es porque hemos intentado hacerlo desde nuestra perspectiva y desde nuestras propias habilidades y capacidades. Y eso es lo que la Biblia no quiere que nosotros hagamos. Que no confiemos en nuestra propia prudencia, mucho menos. Entonces la concupiscencia nos atrae y nos seduce. Es decir, que si yo tengo conceptos, yo tengo experiencias en mi concupiscencia, en esos deseos, los vuelvo exagerados. Y de pronto esos deseos, por algo, yo me vuelvo atraído, a mí me atraen esas cosas. Y cuando una vez me atraen, me seducen, es decir, me cautivan y me atrapan en el mundo del pecado. Y ustedes pueden decir, hermano, pero es que el pecado es inevitable, todos pecamos en la vida. Es que está bien, todos somos pecadores, pero no todos estamos llamados a pecar. Es decir, todos nos ensuciamos. ¿Cuántas veces usted se ha metido en algún charco? Hay momentos inevitables, sobre todo en las épocas de lluvia, ¿no? Que hay grandes lodazales y charcos. Algunas veces nos hemos metido en los charcos, nos hemos ensuciado el pantalón, los zapatos recién lustraditos que los llevábamos, nos terminamos ensuciando, ¿sí? Todos, oiga esto, todos nos hemos ensuciado en el fango, pero no significa que todos queremos estar ensuciándonos en el fango, ni que deberíamos de estar metidos en el lodo. Es decir, son momentos que se presentan en la vida que a veces, hermanos, en la misma carne vamos a tropezar, pero, hermano, no es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Por eso, la Biblia se escribe precisamente para que nosotros pues, podamos salir adelante, podamos sobrellevar una vida que a Dios le agrade y evitando pues, que la concupiscencia tome dominio de todos nosotros. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, fíjese cómo la concupiscencia toma poder. Cuando la concupiscencia concibe, ¿con quién? La pregunta es, ¿con quién concibe? ¿De parte de quién se une? Porque usted sabe que para que alguien pueda concebir, tiene que haber una unión de dos, ¿no? Nadie concibe solo por sí solo. Entonces, la concupiscencia, ¿con quién se une para concebir? Con nosotros. ¿Verdad? Si nosotros mismos le damos rienda suelta a la concupiscencia se une al ser humano.
Y una vez se una al ser humano la concupiscencia, va a dar a luz, va a nacer el pecado. Cuando le empezamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestros deseos, a nuestras compulsiones, ¿sí? Nace el pecado. Y una vez nazca el pecado va a querer también concebir. Y si el pecado viene a nuestra vida, el pecado va a concebir con nosotros la muerte. Entonces, es una herencia, ¿no? Es una herencia. Es decir, la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte, ¿no? Pero todo comienza si nosotros permitimos esa unión fatal, ¿no? Esa unión desastrosa, es una generación desastrosa. Nosotros podemos, hermanos, de alguna manera, desviar nuestra naturaleza pecaminosa y convertirla en una naturaleza divina. Dios nos ha dado una capacidad extraordinaria para poder hacerlo, y ya se lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Cómo hacerlo? Si queremos hacerlo. Porque también hay que aclarar que mucha gente no quiere hacer. Porque hay gente que sabe cómo hacer la vida cristiana mejor, pero no la quiere hacer. Quiere vivir la vida como ellos quieren vivirla, ¿no? Entonces, para evitar la muerte, hay que evitar el pecado, y para evitar el pecado, hay que evitar tener unión con la concupiscencia y que la concupiscencia tome control de nuestra vida. Entonces, hay tres caras de la concupiscencia. Yo quiero que ustedes las conozcan hoy. Esas tres caras de la concupiscencia. Y para eso vamos a tomar de base en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Ahí va a aparecer las tres caras de la concupiscencia con las cuales vamos a empezar a luchar y vamos a empezar a tratar esta mañana, y que nosotros pues, podamos aprender, ¿no? Dice en el versículo 16, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Lo voy a leer en la NTV porque me pareció un poco más explícito lo que está hablando acá. Dice, pues, el mundo solo ofrece, y aquí vamos a ir enumerándolo. Dice, 1, un intenso deseo por el placer físico. 2, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y 3, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Así lo dice la NTV. Entonces, ahí he desglosado las tres caras de la concupiscencia. Ya vimos uno, que es el intenso deseo por el placer físico. ¿Y qué es el placer físico? Mire, hermano, cuando la Biblia habla de placer físico, la mayoría de veces se hace alusión al contacto sexual, ¿verdad? Muchas veces el contacto sexual tiene que ver con el placer físico, pero no solamente eso, sino que también están dentro del placer físico, está la comida, ¿sí? Está el vestuario, están muchas cosas que dan placer a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces la concupiscencia juega con eso. Te presenta la primera cara. La primera cara es el deseo del placer físico. Y la concupiscencia le va a decir, dale, ¿verdad? Dale rienda suelta a todo lo que tenés. Si lo querés, date. ¿Verdad? Si lo deseas, obtenelo. Y acuérdese que no todos los deseos que nosotros tenemos pues, van de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Por eso Pablo dice, para mí todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, cuando él dice no todo me conviene, es porque empieza a unirlo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si está emparejado a la voluntad de Dios, entonces me conviene. Dios no nos va a reprimir nada, hermanos. Pero usted y yo vamos a tener la sabiduría de Dios para discernir si eso agrada a Dios
o no le agrada. El segundo es el deseo insaciable por todo lo que vemos. Acuérdese que el placer entra también por los ojos. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a ver y a obtener placer en la vida. ¿Cuántas horas podemos pasar nosotros viendo televisión? Y, no, hombre, yo conozco gente que desde que se levanta, solo desayunan a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana encienden el televisor y son las 10 de la noche y el televisor encendido. Todo el día, viendo televisión, viendo televisión. Ahora uno puede decir, pero ¿y por qué no se cansan? ¿Por qué no se aburren? Porque es un placer que encuentran en eso. La televisión para ellos es un placer. Es lo que la segunda cara de la concupiscencia dice. Es un deseo insaciable por todo lo que vemos. Por eso Satanás se aprovechó de esta cara de la concupiscencia y la maquilló muy bien y dijo, pues, si vamos a presentar esta cara, pues maquillémosla muy bien, e inventó la pornografía. La pornografía ha venido a presentarle al ser humano, ¿sí?, placer en ver. Eso es una aberración, una vez se las expliqué, la aberración llamada voyeurismo. El voyeurismo es el placer de ver a otros teniendo actos sexuales. Entonces, la pornografía es una manera de maquillarse la concupiscencia para que el ser humano pues encuentre placer en lo que ve, ¿sí? Y eso pues va a concebir pecado, ¿verdad? Porque es inevitable que la pornografía pues no produzca pecado en el ser humano, porque una vez el placer es concebido, es decir, la concupiscencia, ¿sí?, capta nuestra atención y nos unimos a ella por lo que nos ha presentado, inevitablemente pues el pecado va a salir. Ustedes saben que después del pecado de la pornografía en sí, aparece el pecado de la lujuria, el pecado de la lascivia, el pecado de la masturbación y un montón de cosas que van envueltas dentro de lo que vemos. Estamos acostumbrados a ver, a sentir placer, el deseo insaciable de todo lo que nosotros vemos. Esa es la segunda cara de la concupiscencia. La tercera cara de la concupiscencia es el orgullo de nuestros logros y posesiones. La concupiscencia dice, bueno, ni modo, te presenté una cara, no quisiste, te presenté la otra, no caíste, te voy a presentar la tercera cara que tengo. Y la tercera cara que yo tengo es la cara de las riquezas, de que te orgullezcas, de que tu corazón se enaltezca con los logros que tienes y con tus posesiones, con lo que has adquirido, ¿no? Entonces, ahí vemos un montón de gente alardeando de sus logros, de todo lo que han podido hacer en la vida. Algunos presumen de sus títulos, otros presumen de sus carros, de sus casas, de sus trabajos, de su dinero en el banco. Otros presumen de, bueno, hasta de sus hijos, presumen de su ropa, presumen de todo. Y eso, presumir, es el orgullo que produce la concupiscencia. Y eso pues también provocará pecado al ser humano. Si nosotros le damos rienda suelta a ese orgullo que provee la concupiscencia, de sentir placer en lo que nosotros tenemos y presumirlo, pues entonces vamos a entrar en pecado, ¿verdad? Uno puede decir, hermano, entonces no puedo tener mis cositas. ¿Cómo no? Así que el problema no es tener sus cositas, el problema es presumirlas. Es muy distinto. Que el corazón se llene de orgullo por lo que tenemos. Y mira, hay gente que ni tiene la gran cosa. Usted tiene más orgullo que posesiones, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y este de qué se enorgullece? Porque el corazón se nota cuando la concupiscencia ha entrado y alguien le ha dado rienda suelta al deseo de tener logros y posesiones y de sentirse orgulloso por lo que tiene, se le nota rápido. Se le nota rapidísimo a la gente que vive orgullosa de lo que tiene. Mire, es una tonterita puede tener.
pero ahí anda presumiendo por todos lados. Entonces, el corazón que Dios siempre ha llamado la atención que nosotros tengamos es un corazón sencillo, un corazón humilde. El corazón humilde y sencillo da gracias a Dios por todo lo que tiene, porque sabe reconocer de que todo lo que viene de la mano de Dios, agradece a Dios por lo que tiene, y si puede compartirlo con los demás, lo comparte, no busca lo suyo, como dice en Corintios Pablo, hablando del amor, que el amor pues todo lo sufre, todo lo cree, todo lo perdona, todo lo que tiene también lo comparte, ¿sí? No busca lo suyo, no se envanece. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahí están las tres caras de la concupiscencia: el placer físico, ¿sí? El placer en lo que vemos y el placer en las posesiones. Pero esta es una estrategia que Satanás ha ocupado desde la antigüedad. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, allí en Génesis vamos a encontrar por lo menos tres tentaciones, o la tentación envuelta en tres paquetes que Satanás, como la serpiente antigua, provocó el pecado en Adán y Eva, en este caso comenzando por Eva. En el versículo 1 dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová dice que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, oiga la pregunta con la que quiere seducir y desviar la atención. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, le pregunta a la mujer. Y la mujer responde muy inocentemente y dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Si usted ve la serpiente, es bien astuta en el sentido de que saca verdades como mentiras. ¿Ha encontrado gente así usted? Gente astuta que le saca la verdad a usted con mentiras. Eso se originó allá en el Edén. El inventor de eso fue Satanás con Eva. ¿Qué hace Satanás? Sondear, ¿verdad? Eva, ¿cuál es tu secreto? Él quiere desenvolver el secreto, quiere descubrir el secreto por lo que Eva y Adán se mantienen ahí en el Edén. Y lo logró, porque Eva suelta la sopa, ¿verdad? Y le dice todo lo que Satanás quería saber. Y luego entonces la serpiente le dice a la mujer en el versículo 4, y ahí está la primera tentación, o la primera cara de la concupiscencia también, y le dice, no moriréis. Ahí entra un primer deseo que Satanás pone en Eva, y le dice, no moriréis. El deseo del ser humano, hermano, siempre ha querido tener vida eterna, pero no en la presencia de Dios, sino que ser eternos en el mundo con el placer y el pecado en el que viven. O sea, la gente quisiera vivir 1000 años, 2000 años. ¿Sabía usted que hay científicos que hoy en día están esforzándose día y noche por encontrar todavía el famoso elixir de la juventud? Y algunos están tratando de acoplar células, de quitar células que provocan el envejecimiento y meter no sé qué. Bueno, algunos ya inventaron las células madre, la sustitución de células aquí y allá, para evitar el envejecimiento, porque el ser humano no quiere morir, no quiere morir. Entonces, Satanás le dice, no moriréis. Esa es la primera mentira, el primer engaño con el cual Satanás quiere engañar a la humanidad, no morirán. Y es el hecho de que no es que no morirán, sino que la vida del ser humano, creyendo que no va a morir, le da rienda suelta al placer que tiene por delante. Es decir, uno va a encontrar gente que vive la vida como que si nunca va a morir. ¿No se ha topado usted con gente así? O sea, gente como que vive la vida de fiesta en fiesta, deteriorándose los riñones, deteriorándose los pulmones, deteriorándose toda la vida,
involucrados en cosas ilícitas, en delinquiendo por un lado, expuesto a la muerte a cada rato, y viven la vida como que si no van a morir. No les importa el mañana, no les importa el futuro, no les importa la eternidad, no les importa el infierno, no les importa nada. Ellos quieren vivir la vida en el momento, quieren sentir el placer del momento y demos la rienda suelta, como alguno dijo por ahí, ¿verdad? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y aunque conscientes de que mañana morirán, quieren el hoy vivirlo con su rienda suelta. Y eso es peligroso porque ese es el primer engaño de Satanás, hacerle creer al mundo que no va a morir. Luego en el versículo 5 le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ahí va el segundo, serán abiertos vuestros ojos. Wow. Nosotros, ¿cómo hemos querido entrar en ese? Mire, ese ser abierto a nuestros ojos es entrar en una dimensión, en una cosmovisión diferente de la vida. ¿Sabía usted que hay gente que a nosotros nos mira que tenemos una corta visión de las cosas? Y que nosotros los cristianos somos los que vivimos engañados por lo que estamos creyendo. O sea, hay gente que así nos trata, que ellos creen que tienen la visión de la vida, que han encontrado la visión del mundo, y que el evangelio nada más es un reprimidor, es un opio de las naciones y que ha venido a doblegar las mentes de la gente para que no puedan desarrollarse en este mundo y que ellos han encontrado en el positivismo, en el humanismo, en un montón de ramas de las filosofías y las ciencias sociales y las ciencias, ¿sí? Lo que el Satanás ha venido a decirles que sus ojos están abiertos. Ellos tienen más conocimiento de la vida que los cristianos tenemos. Y en ese vano razonamiento, muchos se están perdiendo, muchos están muriendo en sus pecados, porque no logran entender la verdad sencilla que está en el Evangelio, cuando nosotros, el Señor nos ha llamado a creer en Cristo, ¿sí? Para que nuestros pecados sean perdonados y obtener vida eterna, y que nuestro placer, nuestro gozo sea cumplido en la presencia del Señor. Nosotros creemos eso. Ellos no logran entender eso. Para ellos la predicación es locura. Es locura lo que nosotros predicamos porque sus ojos, entre comillas, han sido abiertos y nuestros ojos están cerrados. Qué terrible. Luego la tercera le dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire qué terrible el engaño de Satanás. Le hace ver a Eva que van a ser dioses, diosesitos. Ese es el poder, lo que el mundo anda buscando, el poder, el engaño, la concupiscencia le va a llevar a la gente a creer que puede hacerse un Dios sobre toda la gente. Y vamos a encontrar amadores del placer, del poder. Gente que encuentra, fíjese que hay gente que no encuentra placer tanto en las riquezas que tienen, sino en el poder que les producen las riquezas que tienen. La manera de manipular a la gente, de comprar favores, de obtener entrada en cualquier cosa, de alcanzar lo que ellos quieren a través del poder. Y eso es la concupiscencia en plena acción. Luego quiero presentarles, ya vimos, Satanás presenta en Eva las primeras tentaciones, ¿sí? Haciéndole ver la concupiscencia de la vida del ser humano. Ustedes no les voy a narrar más porque ustedes conocen la historia, qué sucede después de eso. Pero quiero presentarles también cuando Satanás llega, donde Jesús había hecho 40 días de ayuno, ¿sí? En el desierto, y Satanás llega a ofrecerle a Jesús, ¿sí? Lo que la concupiscencia provoca en el ser humano. Quiso probar a Jesús, quiso tentar a Jesús y llegó ahí. Mateo capítulo 4 nos va a narrar esa historia de Jesús en el desierto y las tentaciones de Satanás. Pero vamos a hacer énfasis, ¿qué es lo que Satanás ofrece? Primero, empieza ofreciendo el engaño del placer físico, ¿no? De lo que hemos venido hablando. Jesús acaba de tener un ayuno y usted sabe que cuando uno ha dejado de comer por mucho tiempo, la necesidad del cuerpo es comer. Ya no es por placer,
es por necesidad. Yo le pregunto algo a usted. ¿Usted come por necesidad o come por placer? ¿Mm? Jaja, hoy sí los dejé. Hoy sí los agarré en curva. ¿Ah? ¿Cómo comemos? ¿Por necesidad o por placer? Bueno, porque también podríamos hablar cómo nos vestimos. ¿Nos vestimos por necesidad o por placer? Ok, ahí podemos ir viendo las cosas, con qué intención las hacemos, con necesidad o las hacemos con placer. Luego, veamos el versículo 3, donde le dice Satanás, si vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está la tentación que alude que Jesús peque, ¿sí? Desconfiando de la provisión de Dios para su vida. Si Dios sabe que usted tiene necesidad, quiero enfatizar en eso hoy. Si Dios sabe que usted tiene necesidad del pan, Dios va a proveer el pan. Pero si Dios sabe que usted quiere comer el pan por placer, Dios no va a proveer el pan. Ay, hermano, y tan así es Dios. Así es. Vaya conociéndolo. Por eso Santiago dice, ustedes piden y piden mal, mano. Porque piden para vuestros placeres. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar? Entonces, Satanás quería desviar la atención de Jesús y a que Jesús empezara a pedir y hacer cosas por satisfacer no una necesidad, sino un placer en ese momento. El segundo engaño que Satanás quiere darle a Jesús es el engaño de creer que podemos manipular a Dios. En el versículo 6 le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El engaño de creer manipular a Dios. ¿Y por qué? Porque creer que yo me puedo lanzar del pináculo, ¿no? Y que Dios me va a rescatar solo porque yo me lancé. Dios está dispuesto a protegerte, ¿sí? A librarte del mal. Pero no cuando tú quieras meterte en mal. Algunos dicen, yo voy a ir, ¿y qué? Eso es tentar a Dios. Eso es provocar a Dios. Eso es querer manipular el favor de Dios para nuestra vida. ¿Sabe que Dios nos da, nos provee, nos guarda, nos protege por su favor? Es por su misericordia. No es porque usted y yo buscamos el peligro, buscamos el mal en que Dios está obligado. Eso es tratar de manipular a Dios. Si Jesús se lanza del pináculo, confiado en la palabra, porque podría haber creído que Dios lo iba a cachar, ¿verdad? Iba a mandar ángeles a cacharlo, ¿no? ¿Sabe que Dios no lo hubiera hecho? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, yo no puedo manipular a Dios. Y muchos de nosotros intentamos manipular a Dios hasta en nuestras oraciones. Cuidadito, cuidadito. Si es placer, Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios te va a cuidar, ¿sí? Ay, hermano, yo no me pongo mascarilla para salir porque Dios me cuida. No, 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 hermano. Eso es intentar lanzarse del pináculo del templo. Con versículos bíblicos. Porque Satanás le había dicho, ese es un versículo bíblico del Salmo 91. Satanás le está recordando un versículo bíblico a Jesús. Entonces nosotros podemos salir sin mascarilla, irnos a meter a los hospitales, ¿verdad? Donde están los enfermos de COVID, y voy a orar por ellos, hermano. Sí, está bien, usted puede ir en fe. Pero yo también podría decir que algunas veces nuestros hechos se originan del orgullo, ¿sí? De la forma de querer manipular a Dios, ¿sí? A veces lo camuflamos de versículos bíblicos creyendo que Dios está obligado a hacerlo. No, hermano, Dios nos ha dado prudencia, nos ha dado sabiduría, y la concupiscencia quiere que terminemos haciendo cosas
que nos afecten a nuestra vida. Tercero, es el engaño de las riquezas. Satanás le dice en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué interesante. ¿Qué está diciendo aquí Satanás? Te voy a dar todas las riquezas del mundo. Te voy a dar todo el placer que producen las riquezas. Todo va a ser para ti. Primero, no eran ni de él, ¿verdad? Dice el Salmo que de Dios es la tierra y su plenitud, no de Satanás. Que anda este abusivo ofreciendo lo que no es de él, ¿no? Entonces, si Jesús adoraba a Satanás y le hacía caso para obtener riqueza, caía en el engaño en la riqueza. Mire que las riquezas producirán engaño al ser humano. Mucha gente vive engañada creyendo que porque tiene riquezas, y ese es el placer, esa es la concupiscencia, el deseo de ser rico, de tener dinero, de tener riqueza, es pura concupiscencia de acción. En 1 Timoteo, capítulo 6, en el versículo 10, Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor. ¿A qué? Al dinero. No es tener dinero, sino el amor. Y mire que entre tener dinero y tener amor al dinero, hay una línea tan delgadita que lo separa. Es decir, alguien puede decir, hermano, yo voy a ser rico, hermano, pero no voy a amar al dinero, oiga. Si yo no sé si usted lo va a poder hacer, como puede hacerlo, como no puede hacerlo. Lo que sí sé que Jesús dijo en una ocasión que los ricos se les haría difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay una línea tan delgada entre tener dinero, tener riquezas y amar el dinero. Porque la mayoría empieza teniendo dinero, empieza enriqueciéndose y terminan amando al dinero. Ese es el peligro. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual le dice codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, que el amor al dinero provocará muchos dolores al ser humano. Y yo podría pasar aquí todo el día enumerando todos los dolores que el amor al dinero ha traído a mucha gente en el mundo. Mire, por el dinero se han roto matrimonios, hijos, han muerto padres por herencia, han muerto, se han dividido familias, se han dividido empresas, se han dividido tantas cosas. Podríamos amanecer acá hablando de todos los males que provoca el amor. Ahora bien, si usted desea hacerse rico fuera de la voluntad de Dios, eso no es el deseo de Dios, sino el deseo de la carne. ¿Me siguen acá? ¿Están conectados todavía? Bueno, por eso yo le voy a invitar a que meditemos en lo que Eclesiastés capítulo 6, versículo 9 dice. En la NTV lo saqué porque me gustó también esta manera de interpretación. Dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Se imagina alguien detrás del viento? Ya lo va a alcanzar, ya lo alcanzo. Insensatez, ¿verdad? Entonces dice, disfruta lo que tienes. En lugar de estar deseando. Hay gente que se muere deseando y nunca disfrutó lo que tenía. Y eso es lo que causa el placer al dinero. Es decir, la gente nunca está conforme con lo que tiene. Siempre quieren más y más y más. Tienen los miles, millones en el banco y trillones. Hermano, ya después quieren billones. Ya después les va a pasar como el que está creando el ID 2020, ¿no? Cómo quiere no solo tener el dinero del mundo, sino gobernar al mundo con su nuevo orden mundial. Es terrible. Es decir, la gente nunca se va a saciar. Por eso la recomendación de esta mañana también es, disfruten lo que tengan. Disfruta lo que tienes.
Me encanta encontrar gente cuando llego a sus casas que disfrutan lo que tienen. Me encanta. Yo me acuerdo que cuando estaba nuestra hermana Nachita, que ya está en la presencia del Señor, me acuerdo que llegaba a la casa de mi hermana Tilita y ya estaba viendo una película, la hermana, y cada vez que yo llegaba estaba viendo una película de Cantinflas. Me acuerdo que estaba viendo una película de Cantinflas en la televisión bonita, pequeña, una televisión pequeña. Pero yo me fijaba cómo disfrutaba ella ese momento. Disfrutaba al estar ahí, en la sencillez. Y sabe que hay gente que teniendo los grandes televisores plasma y LED, ultra LED, curvos de 50, 100 pulgadas, no disfrutan nada, ni un segundo con sus hijos, nada. No disfrutan nada. ¿Sabe por qué? Porque siempre quieren más, quieren más, quieren más. El placer no está en tener lo más grande del mundo, sino en aprender a disfrutar lo que tenemos. Si usted quiere placer, Dios puede proveerle placer al ser humano con lo que tiene, con lo pequeño que tiene, porque la concupiscencia va a querer más y no nos va a saciar con lo que nosotros tenemos. Va a querer tener las cosas más grandes, las mejores cosas, y se va a esforzar por eso, ¿sí? Y algunos empezamos a confundir nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por obtener las cosas que yo quisiera tener. La pregunta es, ¿quién te está obligando a hacerlo? ¿Qué deseo hay en ti que está haciéndolo de esa manera? Que te estás gastando la vida, te estás gastando el tiempo, has perdido amigos, has perdido familia, en el afán de querer conseguir cosas que a la larga pues no te van a dar el placer que andas buscando. Otra característica de la concupiscencia es recordarnos los viejos tiempos. Quiero ir terminando con esto. Eclesiastés nos dice, no añores viejos tiempos. No es nada sabio, dice Eclesiastés 7:10. No es nada sabio estar añorando viejos tiempos. ¿Por qué? Porque Tito, Pablo en la carta de Tito nos va a recordar en el capítulo 3, versículo 3, dice que porque nosotros también éramos, dice Pablo, en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, que todo eso lo hacíamos en el pasado. El que vive anhelando el pasado, vive anhelando ese tipo de cosas. El pasado nos juega una mala pasada muchas veces. No vivirá igual, no confrontará la tentación aquel que ha bebido en la vida, licor, que ha sido un alcohólico, luego viene al Señor y todo, pero no vivir la misma tentación como que alguien que no ha probado el licor nunca. Hay gente que vive ansiosa cuando mira una copa, como dice el proverbio, no mires la copa cuando rojea el vino, cuando rojea en la copa, no la veas, porque entrará, la cual serpiente morderá, es decir, pero hay alguien que nunca ha probado eso, pues no le provoca nada, pero hay gente que sí. No es lo mismo tener pensamientos puros para aquel que ha vivido su vida pegado en la pornografía que aquel que nunca ha visto pornografía. El que nunca ha visto pornografía y ni sabe ni de qué estoy hablando, ese sabe que no hay ningún problema, no le llama la atención eso. Pero hay luchas del pasado, experiencias del pasado, que se nos vuelven luchas en el presente, cuando nosotros queremos entrar en Cristo. Ahora, si nosotros luchamos en nuestra propia carne, en nuestra propia habilidad, y queremos doblegar las concupiscencias que también adquirimos en el pasado, eso se nos va a hacer súper difícil. Por eso empezamos a caer en las tentaciones, porque luchamos solos.
Y Satanás es muy sutil en recordarnos el pasado. Recordarnos qué hacíamos. No te acordás cuánto placer obtenías. No te acordás cómo te iba de bien cuando hacías aquellos negocios ilícitos. Cuando ibas a hacer tu furgoneada. No te acordás que no te faltaba dinero cuando vendías droga. No te acordás que ni te tocaban siquiera, que te respetaba la gente. No te acordás. Y empieza Satanás a querernos recordar el pasado en la concupiscencia en la que vivíamos, para que el presente la vivamos otra vez en problemados. El pecado quiere controlar nuestro cuerpo, hermanos. Por eso Pablo dijo en una ocasión, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Tóquese, somos mortales. Este cuerpo va a morir en un tiempo. Dice Pablo, no dejen que el pecado los controle. De modo que lo obedezcan a través de sus concupiscencias. En Romanos 6:12. Es decir, que las concupiscencias terminan obligándonos a obedecerle al pecado. Cuidadito con los deseos extremos que tenemos nosotros por obtener placer de las cosas de la vida. Entonces, para ir cerrando esto, para que no me vaya triste, tenemos que aprender a agradar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando nos aprendemos a ocupar de las cosas espirituales. Ahí hay placer también. Ahí hay gozo. Hermano, el que aprende a deleitarse en las cosas espirituales, la hizo. Ya la hizo. Porque cambia las cosas carnales, las convierte en espirituales. Por eso en Romanos 8, versículo 5 dice el Señor, porque los que son de la carne, es decir, de la vieja naturaleza, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, es decir, la nueva naturaleza. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, es decir, los propósitos, los planes de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si nosotros intentamos sujetar, fíjese cómo está esto, sujetar los deseos, los designios de la carne a través de la misma carne, no podemos. No se puede. Solo a través del Espíritu Santo y el ocuparnos de las cosas que provienen del Espíritu es que nos da la victoria en ese tipo de tentaciones y de las concupiscencias que se nos presentan. Gálatas dice que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que podemos andar en el Espíritu y no podemos satisfacer también los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y dice que estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que nosotros queremos hacer. Pero si somos guiados por el Espíritu, entonces no vamos a estar bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y es ahí donde el Espíritu hace en nosotros una nueva criatura con un nuevo pensamiento y nuevos deseos. Si permanecéis en mí, dijo el Señor, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Pidan. ¿Sabe por qué nos dice el Señor? Pidan lo que quieran, porque ya el pedirle a Dios ya no va a ser con el deseo de nuestra concupiscencia, sino bajo la voluntad de Dios. Por eso Dios nos da la libertad. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, allá en Juan capítulo 15. Y mis palabras permanecen, pidan lo que quieran. Pero si lo hacemos desde el lado de la carne, pedir lo que queremos, empezamos a pedir un montón de tonteras. Por eso Dios no nos da la autorización de pedir lo que queramos desde la carne, sino desde el Espíritu. Y Dios va a proveer siempre la salida a nuestras tentaciones. Eso téngalo por seguro siempre, que Él siempre, dice en 1 Corintios, que Él siempre dará juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar.
Hermano, no se canse. Luche. Nadie dijo que esta vida iba a ser fácil, que la vida cristiana iba a ser fácil, ni mucho menos la vida cristiana es para gente mediocre, para gente que tira la toalla en las primeras de cambio. La vida cristiana, dijo Jesús, es para los valientes, para los violentos, aquellos que arrebatan el reino de los cielos, aquellos que luchan, que pelean día a día por querer agradar a aquel que los llamó como soldados, como sus hijos. Es una lucha que se debe de pelear todos los días. Si darle rienda suelta a la carne, eso es fácil, hombre, eso lo hace cualquiera. Pero mantenerse luchando con la lucha del Espíritu, con la ayuda del Espíritu a nuestro lado, hermano, eso no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Y Jesús terminó con el versículo de Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No se confíe. Si dejamos de orar, la carne tomará posesión de nosotros. Nuestras concupiscencias volverán a ser de las suyas. La oración y estar atentos y firmes en el Señor también nos ayudará a seguir adelante. Amén, hermanos. Yo quiero hacer una oración por todos ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que añadas una bendición poderosa esta mañana a cada uno de mis hermanos y a aquellos que han escuchado este mensaje. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a salir adelante, Señor, y que la concupiscencia de nuestra mente, de nuestro ser, no se apodere, Señor, de nuestros actos, sino que a través del Espíritu, Señor, el ocuparnos de las cosas espirituales, podamos salir adelante, Señor, en todo lo que emprendamos. Padre, ayúdanos a caminar en tus caminos, que tu Espíritu Santo sea nuestra ayuda siempre. Nos encomendamos en ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.